El día de hoy tenemos un desafío interesante. Este es un caso en el cual el vehículo ya llegó de varios talleres y nadie le daba solución. Había cambiado algunos componentes previamente el cliente y al final Henry, con su dedicación y con su esfuerzo, pudo llegar a resolver la falla y mejorar la condición de falla que se presentaba en este Geely CK año 2007 1.5. A pesar de que este problema de este Geely fue un dolor de cabeza, porque hubo muchas cosas que hubo que revisar, a veces parecía que era algo sencillo y muchas veces la información que se levantaba no tenía sentido, no se podía evaluar con información técnica porque no estaba disponible, pero al final se fue construyendo una estrategia de diagnóstico y se levantó muchas fallas previas que tenía el vehículo y con eso se pudo resolver la falla y lógicamente aliviar ese problema que tenía el cliente en relación al problema de una falla de inestabilidad de motor en este vehículo. Entonces, esta es una falla que aparentemente parecía que era algo sencillo, ¿ok? Y lógicamente el tema aquí no es cambiar piezas por cambiar, a pesar de que lo más sencillo hubiese sido, de entrada, hacer el cambio de la válvula IAC, porque el problema que presentaba el vehículo era que el problema estaba relacionado con que no mantenía las revoluciones en marcha mínima, en ralentí, ¿ok? Y lo que sucedió y la razón por la cual se agudizó el problema es que este vehículo tuvo una colisión y andaba sin aire acondicionado. Pero luego de un tiempo el cliente tomó la decisión de arreglar el aire acondicionado y cuando arreglaron el aire acondicionado, esa inestabilidad de revoluciones del motor en marcha mínima, al encender el aire, hacía que el motor se apague. Entonces, el problema pasó de tener un inconveniente de regulación de motor en marcha mínima a que el motor se apague constantemente cuando se encendía el aire acondicionado. Y tiene lógica porque al momento que nosotros encendemos el aire acondicionado, el compresor o el embrague del compresor se activa, metemos más carga al motor, más esfuerzo al motor, y eso lógicamente hace que esas revoluciones que estaban bajas y no compensaban hagan que el vehículo se apague. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a arrancar y miren, como les digo, una de las cosas que uno podría haberse planteado de inicio es decir, bueno, si es que yo tengo un problema de inestabilidad del motor, el componente afectado va a ser la válvula IAC, puedo llegar a cambiar la válvula IAC y en este caso ver qué sucede. Y a veces pasa estos escenarios. Lo que hizo Henry, antes de llegar a cambiar la válvula, que ya lo manejó como un último recurso, luego de hacer una verificación y inspecciones que ya vamos a ver a continuación, es justamente este proceso en el cual, después de hacer algunos ajustes, algunas verificaciones, se llegó a cambiar la válvula IAC y lo que sucedió es que el auto quedó peor en vez de mejorar. Entonces, ¿cómo entramos en este caso de estudio? Este caso de estudio, primero, no había información técnica del vehículo. Ese es el primer problema, ¿sí? Geely es una marca de origen chino. En algunos países de Latinoamérica, sí, existen agencias, concesionarios, dealers, en otros no. Y en la mayor parte, cuando tenemos acceso a buscar información técnica de vehículos de origen chino específicamente, es muy difícil encontrar la información. Y este no fue el escenario o no fue la excepción, este escenario de diagnóstico. Al final, me pidió ayuda para poderle colaborar con un poco de información. Yo traté de buscar en todas las fuentes. Por ahí encontré un poco de información técnica de algunos vehículos año 2008. Pero al final esa información no nos sirvió porque la válvula IAC, que es la válvula que controla la entrada de aire de admisión, para que el motor pueda regular bien en marcha mínima, era de 2 terminales, ¿sí? Y la información que encontrábamos, en este caso de estudio, era de 4 terminales. Entonces no nos servía la información de un motor paso a paso en la válvula IAC, sino que teníamos que tratar de ver qué hacíamos con esta información que en este caso estaba en deficiencia. Aquí tenemos una imagen de, en este caso, la válvula, el código de válvula, el fabricante y el valor de resistencia que estaba dando la válvula, que era de 20 ohmios. Ahora, ¿este valor de 20 ohmios es bueno o es malo? No sabemos. A menos de que yo tenga una válvula que esté en buen estado, pueda hacer una verificación o medición, o ya tenga una experiencia previa de haber chequeado o verificado la válvula. Pero lo que nos interesa en este punto es justamente levantar información, verificar cómo está funcionando la válvula y qué podemos encontrar en ese proceso de diagnóstico. Y es justamente lo que Henry, antes de cambiar la válvula, hizo un levantamiento de información para poder entender cómo está funcionando la válvula, qué está pasando, si está trabajando, si no está trabajando, y sacar alguna conclusión en relación a ver si es que efectivamente el problema estaba
con el tema de la válvula IAC o no estaba con la válvula IAC. ¿Ok? Entonces vamos a ver justamente el primer video de cómo fue el análisis inicial antes de cambiar la IAC. Aquí tengo la válvula IAC. Esta es la válvula IAC. Es de 2 cables. Estoy chequeando con el escáner y me marca 40 CEP de conteo. ¿Qué pasa? Que no tengo respuesta y no tengo regulación. No varía nada. Es como que si no le estuviera llegando señal. Pero cuando reviso con la punta lógica, ahí tengo el trabajo. 14.3 voltios. La frecuencia en un cable. En el otro también igual. 14.3, 99.9 Hz y 63. Vamos otra vez acá. Que es difícil hacer contacto, pero ahí está colocando el pulso. Y aquí yo no tengo control de la IAC. No hay control, no hay nada. No varía el set de conteo, nada. Muchas veces nosotros tenemos nuestro equipo de diagnóstico, podemos conectarnos con nuestro escáner, pero hay que tener en cuenta que muchas veces se puede conectar al vehículo, pero probablemente la configuración del software que está en nuestro equipo no llegue a todas las funciones que debería tener el equipo, o en este caso el vehículo, para poder hacer las pruebas distintas. Probablemente ese tema de conteos, y claro, lógicamente aquí el tema de la duda, inició en el sentido de que uno de los parámetros iniciales para poder hacer un diagnóstico de este caso de estudio hubiese sido interesante verificarlo con el tema de el ajuste de combustible. El ajuste de combustible, el short fuel ring o long fuel ring, hubiese sido un parámetro determinante para poder hacer un diagnóstico efectivo en este caso de estudio. Sin embargo, el equipo no se conectaba por OBD2 genérico para poder sacar el ajuste de combustible y tampoco los tenía dentro de los datos en vivo al momento de que se conectaba al auto. Entonces, ahí hay que tener un criterio muy sólido en el sentido de que a veces cuando nos conectamos con el equipo de diagnóstico, algunas funciones no van a estar disponibles o no van a trabajar. ¿Y por qué les digo esto? Porque más adelante lo que se hizo es se puso a trabajar la válvula porque no se le escuchaba, ¿sí? Las válvulas, en este caso de motor paso a paso, a veces suelen sonar cuando se activan, cuando se da ignición. Y esas también a veces suele que suenan o al momento que damos ignición pasa algo y se escucha algo. Pero teníamos la duda en el sentido de que si la válvula estaba o no trabajando. Aparentemente por las señales de pulso estaba trabajando. El escáner no estaba leyendo ese tema de conteos, que probablemente sea para un motor paso a paso, porque los motores paso a paso trabajan con el tema de los conteos, ¿sí? Y en este caso, ese dato que estábamos levantando probablemente no estaba siendo leído y no nos daba una información. Entonces, ¿cuál era la prueba a seguir? La prueba a seguir era cerciorarse de que esa válvula esté trabajando. Y lo que hizo en este caso Henry es energizar la válvula con positivo y negativo directo de batería y la válvula funcionaba, se abría al 100% y cerraba. Pero eso no nos quiere indicar o no nos indica que la válvula esté trabajando bien, simplemente está abriendo y cerrando, que es un indicio o un paso adelante. Luego de eso, una de las ideas que surgió es retirar la válvula, tapar, en este caso, el agujero donde iba alojada la válvula y, lógicamente, tratar de encender el motor para ver si es que efectivamente está haciendo algo la válvula en esa regulación. No se puede determinar con exactitud si es que ese movimiento es el correcto,
pero por lo menos está validando que el elemento está trabajando y está funcionando. ¿Okay? Listo, vamos ahí. Ok, pasa el switch. Quítalo. Quita el switch. Ok. Pásalo. Ok. Dale a prender. Dale. Otra vez. Préndelo. Aceléralo. No mucho, un poquitico nada más. Mucho. Suéltalo más. Poquitico nada más, aceléralo. Mucho. Ahí. Préndelo. ¡Suéltalo! Perfecto, miren. Entonces, ahí se puede ver el funcionamiento de la válvula. ¿Ok? Entonces, dentro de este escenario, se hicieron varias verificaciones previas. No es que se fue a cambiar la válvula por cambiar. Aunque, a pesar del proceso, lógicamente todo nos indicaba, nos mandaba a tratar de ver si es que podíamos probar con una válvula nueva y verificar si se soluciona el problema. Luego de haber hecho este procedimiento, la válvula aparentemente sí está trabajando, sí regula, sí se está moviendo. Cuando se le energiza directamente se abre totalmente, se vuelve a cerrar. Tenemos ancho de pulso o tenemos en este caso señal de la válvula desde la computadora. Lógicamente la válvula para poder abrir y cerrar tiene que invertir la polaridad, por eso tenemos ancho de pulso en la línea positiva y luego ancho de pulso en la línea negativa. Y al final, aparentemente todo estaba funcionando correctamente. El valor de resistencia de la válvula estaba en un valor de 20 ohmios, no sabemos si es que eso estaba bien o estaba mal. Pero luego de eso se procedió a cambiar la válvula y lo que sucedió es que el vehículo quedó fallando o quedó peor de lo que estaba antes. ¿Ok? Entonces el problema no era la válvula, en este caso la IAC. Y ahí es donde viene justamente el tema de poder ahondar un poco más y buscar información, tratar de entender cómo llevar a cabo, en este caso, un procedimiento, cómo validar si es que esos componentes están dispuestos en otros vehículos, porque cuando nosotros trabajamos en un diagnóstico y no tenemos la información a la mano, es como que estamos a la deriva en el diagnóstico, ¿ok? Y suele suceder, a veces tenemos esos escenarios en los cuales no tenemos información, no podemos verificar datos, y la idea de tener información es justamente comparar si es que ese elemento que estamos validando está bien o está mal. Podemos hacer búsquedas, por ejemplo, yo aquí, para esta sesión de entrenamiento, lo que hice una búsqueda del código, en este caso de la válvula. Y aquí lo que me indicaba, lógicamente, que es una válvula, en este caso IAC, es una válvula de control de marcha mínima, ¿sí? O ralentí. Y esta válvula puede también encontrarse en otros vehículos. Por ejemplo, puede estar en Volkswagen. Aquí nos indica que la aplicación de esta válvula es para los motores 1.3, 1.5. Entonces, si es que yo tengo una válvula o un componente determinado y busco por código de parte, probablemente ese código de parte, inclusive para cambiar la válvula si no está disponible con el mismo código, yo podría buscar una válvula con un código, en este caso, u otro tipo de aplicación para poder encontrar el repuesto. Estoy hablando específicamente de repuestos. Pero lo que me interesaba en esta búsqueda es entender en qué otro modelo de vehículo está dispuesta la válvula para poder buscar información. ¿Ok? Y de hecho sí hice eso. O sea, al momento de buscar la información, traté de buscar dentro de mis fuentes o mi información técnica en qué modelos o en qué vehículos estaba dispuesta este tipo de válvula para poder acceder a esa información y ver los datos, ver tal vez a un procedimiento de ajuste o calibración inicial, que es muy común en este tipo de válvulas, a verificar los valores de resistencia, tal vez si es que se puede encontrar algún parámetro de verificación o señal de osciloscopio, algún tema adicional. Entonces, miren, aquí lo que se encontró es justamente esto, y lógicamente puede haber más información, ¿no? Entonces, lo que nos indica es que este tipo de válvula venía en algunos vehículos.
Y aquí está el listado de todos los vehículos que aplicaban con esta válvula. Lógicamente aquí está el vehículo Geely con el código de motorización en el cual aplica, en este caso, esta válvula. Entonces, ¿para qué me sirve este análisis? Este análisis me sirve para poder identificar si es que esta válvula puede ser o se puede utilizar en otro vehículo, en otra marca. Y si yo accedo a la información técnica de ese otro vehículo fabricante, puedo acceder a los datos y poder, en este caso, levantar información y hacer las comparaciones respectivas. En este caso en particular, no pudimos encontrar o no se pudo encontrar otro vehículo de similares características que podamos tener acceso a la información para poder hacer las revisiones. Y por esa razón se optó por el tema del cambio de la válvula, pero al final el cambio de la válvula no solucionó el problema. El vehículo seguía con la falla. Y aquí van a venir muchas dudas en relación, ¿será la computadora, pero está dando ancho de pulso? ¿Será en este caso otro elemento o otro conjunto de elementos que yo tenga que revisar? Y justamente en ese proceso llegamos a encontrar una información sobre fallas de Geely, ¿ok? Y este tema de fallas de Geely no es algo nuevo, no es algo oculto, no es algo nada novedoso, sino simplemente es un cuadro de diagnóstico de fallas por síntomas, ¿ok? Normalmente cuando no tenemos check engine encendido, lo que acontece es que nosotros tenemos que hacer un procedimiento de diagnóstico por síntomas. Esta información la van a encontrar en todos los fabricantes, en toda la información técnica. Cuando ustedes hacen un diagnóstico por un código de avería, van al DTC, a la cartilla de diagnóstico y tienen el proceso. Pero siempre va a haber acompañado en el tema de diagnóstico de los vehículos una sección donde nosotros vamos a encontrar diagnóstico por síntomas. ¿Y qué es diagnóstico por síntomas? Determinar o hacer un diagnóstico de una falla en función de los síntomas que presenta el vehículo. ¿Por qué? Porque no tenemos un código de avería que nos dé una luz para poder hacer un diagnóstico en la parte eléctrica o electrónica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era nuestra situación? La situación era que el tema de idle speed fluctuation quiere decir que tenemos una fluctuación de la velocidad de marcha mínima o ralentí que no regulaba en bajas revoluciones. Esto se agudizó, como les indiqué hace un momento, cuando se activó o cuando se restauró el tema del aire acondicionado y el vehículo se apagaba. Entonces, aquí tenemos un listado de cuáles pueden ser las posibles causas que pueden estar generando este problema. Entonces, aquí lo que nos está indicando, por ejemplo, dentro de las causas, que tenemos un problema, en este caso, de la mariposa de aceleración sucia o en este caso bloqueada, podemos tener un tema de un mal ajuste de la ignición, un tema de falta de inestabilidad del voltaje, el tema de sensor y ejecución de la unidad, bueno, aquí es la traducción también, ¿no? De la unidad de mal funcionamiento. Aquí nos indica algo del tema de verificar sensores de oxígeno, sensores de temperatura de aire. Por acá nos indica verificar el voltaje de la batería, voltaje de generador, que el alternador esté cargando bien. Por aquí nos indica que esté bien regulado el tema del ajuste del encendido. Estos vehículos, como tienen una arquitectura electrónica un poco más antigua, permiten hacer un puente y a través del puente permiten todavía hacer un ajuste del adelanto o retraso del encendido. Por acá igualmente nos habla del tema de lo que viene a ser el tema de bujías, cables, limpieza del cuerpo de aceleración, el tema del sistema de escape, que no tengamos obstrucción, que el canister en este caso esté bien. Bueno, en relación al tema del catalizador, obstrucciones en el sistema de escape. Por acá nos dice que puede ser que tengamos una sensibilidad pobre del tacómetro y también eso sea. Lógicamente aquí el problema era que las revoluciones realmente estaban bajas, no era que el tacómetro estaba inestable y nos estaba dando una falla en el tablero de instrumentos. Por acá nos indica un problema de falla de la computadora y aquí lo que nos indica es cómo verificar en este caso, qué tengo que verificar en la computadora, alimentaciones, tierras, todo lo que siempre se ha dicho. Y por acá, miren, tenemos el tema de engine mechanical, que viene a ser en este caso el tema de una falla mecánica. Ok, entonces se hizo el cambio de la válvula no soluciona nada, sabemos que no viene por ahí el problema, pero ¿qué más hacemos? El cliente le había dicho que el sistema de combustible había sido revisado previamente. De hecho, le habían cambiado la bomba de combustible. ¿Sí? Entonces, en teoría, si le dicen, ya revisaron el sistema de combustible, cambiaron la bomba de combustible, uno podría confiarse y no se confíen, porque a veces los procedimientos no están bien realizados. Entonces, puede ser que hayan cambiado un componente, porque probablemente el vehículo estaba fallando, se hizo un diagnóstico, no funcionaba, se apagó el vehículo y no prendió nunca más. Pero no sabemos.
no sabemos con precisión qué aconteció previamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer mediciones, hacer verificaciones, ¿sí? Y es justamente lo que sucedió. Vamos a ver. Al momento de revisar, y estamos avanzando en el diagnóstico, ¿no? Al momento de revisar el tema de combustible, ¿sí? Hubo esa sorpresa. Vamos a ver qué pasó con el tema de la presión de combustible. Déjenme ver por acá. Vamos ahí. Ok, ingeniero. Aprovechando que voy a bajar los inyectores y tengo que desarmar el riel de los inyectores y todo eso, dije, bueno, voy a aprovechar y voy a medir presión de gasolina de una vez. Pero tengo un gran problema, porque aquí este tapón debería ser una tapa visita para yo poder meter el manómetro ahí y medir presión de combustible. Está duro. Fuera de eso, tengo otra zona aquí, que es en el filtro. Esto también lo apretaron, que náguara, no se puede. Yo tengo un racor con ojitos y arandelas, pudiese meter aquí, pero esto está demasiado apretado. Y el filtro, en cierta forma, ya se deformó abajo. Entonces lo dejé quieto. Agarré de ahí y me vine para acá. Saqué aquí la línea aquí atrás de combustible. Ahí se ve el retorno y la entrada. Estoy metido ahí en la entrada de combustible, en la salida, perdón, y el retorno. Aquí tengo el manómetro puesto y tengo una sobrepresión excesiva de combustible. Voy a darle a prender. Aquí voy a aliviar la presión aquí y ya va a ver. Todo lo que sube la presión. Entonces, claro, aquí yo tengo para desahogar la presión y le voy a dar a prender. Todo lo que sube la presión. Yo aquí la alivio y con todo y eso, miren cuánto se mantiene la presión. 60 psi de presión de gasolina. Entonces, tengo demasiada presión. Entonces, miren, sigamos sumando en el diagnóstico, ¿ok? Se verifica la presión de combustible que supuestamente ya fue revisada por un cambio de la bomba y sucede que la presión está extremadamente alta, ¿ok? Entonces ahí inicia otro diagnóstico. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué no estoy liberando la presión? Y dentro del diagnóstico podrían haber varias cosas, ¿no? Puede ser que tal vez una cañería de la alimentación hacia la riel de inyectores esté doblada y esté incrementando la presión. Puede suceder que la bomba tal vez no sea la especificación correcta, o el tema del regulador de presión que no está trabajando bien. Este vehículo, por su arquitectura un poco antigua, dispone del regulador de presión, en este caso en la riel, ¿sí? Y lógicamente también tiene una manguera de vacío que controla el vacío para poder hacer una compensación cuando se genera una aceleración de motor. Pero esa compensación es bien pequeñita, es una compensación de 5 psi más o menos en el tema de presión. Entonces, lo que está comandando ahí es un problema probablemente del regulador de presión y eso es lo que se llegó a determinar. El problema de que la presión no esté regulando adecuadamente estaba relacionada con el tema del regulador de presión. Quiere decir que no estaba trabajando el regulador de presión. Y lo que hubo que hacer es, indudablemente, luego del diagnóstico, cambiar el regulador de presión. Y luego del cambio del regulador de presión, mejoró el tema de presión de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estaba tapado o totalmente carbonizado, no estaba trabajando bien, en este caso, el regulador. Se hizo un cambio de regulador de presión y la presión del combustible comenzó a funcionar adecuadamente. Entonces, en el camino, y esto no es la solución definitiva, porque vamos a ver que en el proceso asomaron mucho más cosas. No solo fue ese tema del regulador que ya solucionó el problema, sino que en el vehículo habían muchas malas intervenciones o fallas que se estaban presentando, y toda esa suma de las fallas hacía que el motor no regule bien. Luego de haber cambiado en este caso inclusive, la válvula IAC. Entonces, luego de haber hecho el cambio, en este caso del regulador de presión, dimos un paso adelante y básicamente... Okay, ahora sí tenemos una presión de gasolina ideal. Esto es lo normal.
Vamos a ver el caudal, a ver cómo se porta el caudal. Vamos a ver, una fuguita aquí en la perilla, pero vamos a ver cómo se porta ahí. Okay, él tiene que mantener, ahí está, aliviando la presión. Tiene buen caudal de presión de combustible, excelente, excelente. No baja nada, ahí la suelto y sube y regula su válvula de retorno normalita como tiene que ser. Ok, entonces vamos con el tema, y aquí nos quedamos con el tema de la verificación de la parte mecánica. Ok, ¿y qué sucedió en la verificación de la parte mecánica? Bueno, ahí sucedieron dos cosas previamente. Si ustedes se fijan en el video anterior, Henry mencionaba que iba a desmontar los inyectores y decían, bueno, ¿y por qué voy a desmontar los inyectores? El tema es que se hizo una verificación de entrada de aire no medido, o sea, una entrada de vacío que esté fallando. Y aquí sucedió algo interesante. Se hicieron pruebas con 3, ¿sí? Yo les soy honesto, yo hubiese hecho las pruebas con 2 fluidos y si es que no me marcaba vacío o una pérdida de vacío, lo hubiese dejado ahí. Pero Henry no se confió en eso y lo que hizo la prueba con 3 fluidos. Lo primero que hizo es, lógicamente, probar con un spray de carburador o limpia carburador para poder echar el spray sobre las diferentes zonas donde se podría presentar una fuga de vacío. Normalmente cuando hacemos este procedimiento, el motor tiene un comportamiento diferente y nos indica que tenemos, en este caso, una entrada de vacío. Hay que tener mucho cuidado, lógicamente, porque estamos mandando un solvente y hay que tener mucho cuidado con las partes calientes porque ese solvente podría prenderse, ¿ok? Lo ideal sería hacerlo con una máquina de humo, pero si es que no tengo a la disposición la máquina de humo, busco alternativas. Y justamente esta imagen que les estoy mostrando no es la imagen que saqué de internet, sino es una imagen que me envió Henry de los productos que había utilizado. Entonces, entiendo que en primera instancia utilizó el spray de carburador, que es lo que normalmente se utiliza. Luego utilizó una fórmula penetrante y con ninguno de estos dos hubo un indicio de alguna fuga de vacío. ¿Ok? Pero probó con este de aquí y a mí no se me hubiese ocurrido nunca hacer una prueba de fuga de vacío con un limpiador de contactos electrónicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Al momento que hizo la prueba con este limpiador de contactos electrónicos, comenzó a evidenciarse la falla de una fuga de vacío en los inyectores. Por eso iba a desmontar los inyectores. Ahí vamos. Pero fíjese, aquí estoy con el caso del Geli. Verificando aquí posibles entradas de aire. No tengo la máquina de humo, pero bueno, aquí conseguí algo interesante. Voy a rociar aquí y ahí está. Ahí. Todo lo que bajó las RPM. Voy con el otro. Vamos con, este es el cilindro 1, voy con el cilindro 2. Ahí está. Entrada de aire por el sello de los inyectores. Este es hermético. Bueno, y sin embargo, ahí bajo un poquito. Y el otro. Ese es hermético. Nada. Perfecto, entonces miren, se sigue avanzando en el proceso de diagnóstico, ¿ok? Entonces, lógicamente lo que había que hacer ahí es cambiar los O-rings o en este caso los empaques donde va asentado el inyector y seguir corrigiendo tema de fugas, en este caso de vacío, ¿ok? Seguimos adelantando porque luego de haber hecho todos estos procedimientos, la condición del auto mejoró un poco, pero no se solucionó. Entonces, quiere decir que tenemos que seguir sumando procesos para poder seguir levantando información. ¿Ok? Y el siguiente paso fue analizar o revisar cómo estaba el tema de la sincronización de la distribución. ¿Ok? Entonces, ¿qué aconteció en la verificación de la sincronización de la distribución? Esto de aquí, que había un desfase en la sincronización, en este caso,
de la distribución. ¿Ok? Estaba desfasado. Ahí se puede ver más o menos un diente. En este caso, el tema de la distribución. Se hizo el ajuste, la verificación y la reparación. ¿Ok? Pues vamos sumando procesos. Miren, esto de aquí que parecía algo tan sencillo de simplemente cambiar una válvula AC, se convirtió en un proceso de diagnóstico mucho más largo y un desafío, ¿sí? Porque al final había que comenzar a revisar más cosas para poder encontrar el camino y solucionar varias o fallas múltiples que presentaba el vehículo en relación a la falla de falta de, en este caso, estabilidad en lo que viene a ser marcha mínima por esas fluctuaciones. Luego había otro procedimiento que era necesario hacer, ¿sí? El tema del chequeo del tiempo de encendido. El tiempo de encendido en estos vehículos, aquí nos indica que se puede hacer un puente, se puede hacer una verificación y se puede utilizar o se puede hacer un ajuste, ¿sí? En marcha lenta, aquí está el procedimiento de verificación de la sincronización de la distribución, pero a partir de ello existían más problemas. ¿Ok? Entonces aquí no termina esta situación. El tema es que, si bien es cierto, no había códigos de avería, pero estaban trabajando fuera de rango algunos datos. ¿Cuáles eran esos datos? Sí. Esto de acá. Teníamos aquí un problema con la temperatura del aire de admisión y también con la temperatura del refrigerante de motor. ¿Ok? Entonces, miren, el tema de analizar los datos o verificar los datos correctamente en los datos en vivo suma mucho valor. La temperatura ambiente, por ejemplo, estaba en, si mal no recuerdo, creo que era 21 grados. Y el escáner estaba marcando 30. Y lo mismo acontecía en relación al tema de lo que sucedía con el sensor de temperatura. ¿Ok? Entonces, seguían sumando fallas. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué relación tiene el tema de que un sensor de temperatura de motor o un sensor de temperatura de aire genere ese efecto? Mucho. Porque el tema es que al momento de que el sensor de temperatura está trabajando mal, el motor puede trabajar en condiciones de mezcla rica. Y si ustedes ven el escenario de diagnóstico, la bomba mandaba mucha presión, teníamos fuga de entrada de aire, teníamos el otro tema de que el sensor está trabajando mal, el sensor de temperatura de aire de admisión también no está leyendo, no está midiendo como tiene que hacer, la computadora está interpretando un dato de masa de aire distinto al que está entrando en función de la temperatura, y a la final es una condición de muchas fallas que están sumando a que ese vehículo falle y genere problemas. ¿Ok? Entonces vamos a ver el tema de la falla del sensor ST. Ahora la temperatura del motor. Y esta es la válvula de temperatura. Yo voy a medir con la pistola. Allá ves, donde está el puntico rojo aquí. Ese puntico aquí. Esta es la temperatura que está midiendo la válvula. Debería medir 27. Y está midiendo 19. Ya por aquí estamos mal. Listo. Se cambió el sensor de temperatura y luego de esto se hizo un procedimiento adicional. Entonces, miren, aquí aconteció otro tema. El tema, y aquí hubo un debate bastante interesante en relación al tema de bujías. Y lo que hizo Henry es, bueno, el tema de bujías, no sé si esa bujía que está instalada en el vehículo es la especificación o es la que aplica. Y lo que fue es a buscar la información del manual de usuario. La información del manual de usuario decía que la bujía que corresponde al modelo del vehículo es una Denso K16R-1. ¿Ok? Pero aquí no indicaba la condición de ajuste de la luz de la bujía, la calibración de la bujía. Usted va a decir, bueno, ¿y una bujía puede generar un problema de ese tipo? Sí, algunos vehículos cuando se instala una bujía que no corresponde, a veces utilizan bujías resistivas, otras veces bujías que no son resistivas, un grado térmico distinto de la bujía o inclusive una calibración de la bujía inadecuada genera problemas en el funcionamiento del motor. Algo tan sencillo como una bujía. Se cambiaron los cables de bujías y lógicamente se verificó la especificación de la bujía que aplica. Entonces miren aquí qué sucede con el tema de la calibración. Entonces, decir, bueno, es un vehículo a inyección, la calibración de la bujía, normalmente en un vehículo a inyección electrónica de combustible está en el orden de 1.0, 1.1, 1.2 milímetros. Eso es lo que normalmente se ve o se aprecia en el estándar, pero no es así. En algunos vehículos puede suceder que yo tenga un requerimiento de calibración de bujía mucho más pequeño. Aquí me indica que la calibración, por ejemplo, es de 0.8 más menos 0.1 milímetros para el motor en el cual se está trabajando.
¿Ok? Entonces, la calibración de 0.8 podría parecer que es muy cerrada, y eso normalmente se veía mucho en vehículos a carburación que manejaban esas calibraciones de 0.7, 0.8, pero así es como funciona y como el fabricante estipula. Y a pesar de no tener la información, se buscó información de manuales de usuario que sí está disponible y se pudo acceder al dato correcto para poder hacer el ajuste. ¿Ok? Aquí viene otro debate en relación a ese tema. Las equivalencias. Si no encuentro esa bujía en el mercado, yo encuentro una K16PRU-11 o K16PRU-U11. ¿Esta bujía es la que corresponde o no es la que corresponde? Y la equivalente a esta puede ser en otras marcas. Entonces ahí vino el tema de analizar justamente las especificaciones de las bujías y verificar qué diferencia tiene esa K16PRU con respecto a la anterior. Entonces hay tablas donde nos indica los códigos, las codificaciones, las equivalencias para poder seleccionar una bujía adecuadamente. Las bujías que especifican los fabricantes vienen con una calibración, ¿ok? Entonces, ese también fue un aprendizaje para mí, en el sentido de que, lógicamente, en los vehículos actuales, nosotros tenemos calibraciones de 1 milímetro, 1.1, y si es que yo consigo una bujía que tenga el grado térmico correcto, la longitud de rosca correcta, en este caso, pero que la calibración venga con un valor un poquito más alto, yo puedo hacer una regulación de abrirle o cerrarle un poquito la bujía. Y puede ser que funcione y puede ser que sea aceptable. Sin embargo, la razón por las cuales, y eso me explicaba Henry en ese análisis que había hecho, indicaba que cuando yo tengo una bujía de las mismas características o especificaciones, pero la calibración inicial de la bujía es de 1.2 milímetros, al momento de cerrarle, lo que va a suceder es que la chispa va a saltar de una manera diferente, porque el ángulo del electrodo central va a estar muy inclinado en relación a lo que debería estar. Y lo mismo sucede en el caso viceversa. Cuando tenemos una bujía que tiene una calibración de 0.8 o viene calibrada con ese valor de fábrica, y yo le mando una calibración de 1.2 porque mi vehículo requiere una calibración mucho más alta, lo que va a suceder es que ese electrodo se va a subir demasiado y no va a generar un buen salto de chispa en su funcionamiento correcto. Entonces, miren, un detalle tan pequeño como un tema de bujías también puede ser, en este caso, un factor determinante en una falla que podamos tener en el vehículo. Y dentro de todo este análisis que hemos visto, ¿cuál fue el resultado final? Les voy a mostrar qué sucedió al final de todo este procedimiento o estas revisiones, en donde el vehículo ya quedó regulando mucho mejor y quedó funcionando de la mejor manera. ¿Ok? Ok. Estamos graduando en el tema de las RPM, 850, más o menos 50. Está 860, 880, va 840, 830, sí. El vacío del motor, este es el vacío del motor. Ligeramente fluctúa, él debería estar totalmente estático, pero bueno, motor que ya tiene su recorrido y broma. Y bueno, parte de la misma condición que no regula en mínimo, quizás también puede ser a consecuencia de esto, pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Ahí arrancó el electro y aquí mantiene su RPM 830. Y bueno. Perfecto, miren, entonces al final de todo este desafío y de todo este proceso, Henry pudo llegar a resolver la falla, las revoluciones están bien, se corrigió un montón de cosas en el proceso y al final se pudo entregar el vehículo a su cliente.